William Waymark Jacobs es un autor clásico del cual no es tan conocido como muchos otros. Nacido en Londres el 8 de septiembre de 1863, fue catalogado en su tiempo como el mejor escritor de humor en lengua inglesa. Sus primeros trabajos se dieron a conocer en la revista Blackfriars Magazine, y en 1896 es cuando aparece su primera colección de historias cortas, titulado Many Cargoes, y se convierte casi que en un éxito inmediato. Waymark Jacobs falleció el 1 de septiembre de 1943 en un asilo de ancianos en Londres. Es con su ejemplo como trabajador en correos y no solo en sí de escritor, que puede darles a ustedes una idea de que a veces escribir puede llegar a ser un pasatiempo que pueden combinar con otro oficio. Y en esta ocasión me siento honrado de traerles una de sus mejores antologías de cuentos, puesto que es su minuciosa descripción lo que carecen estas historias, lo que más bien engrandece a contar de manera más fluida la trama de cada cuento, y de los cuales, al llegar a su desenlace, podemos percatarnos del regalo de final inesperado que nos otorga el autor londinense en muchos de los cuentos. La forma que toman las pesadillas y horrores de cada historia, toman su figura a través del sentimiento de desesperación, obsesiones, remordimientos o premoniciones oscuras que enriquecen y vuelven únicas a varias de las historias que estoy por comenzar a decirles la sinopsis de cada una. El ejemplar en el que leí estas historias es el de la editorial Valdemar de la colección El Club de Diógenes. Pueden hallarla también en pasta dura de la misma editorial pero de la colección gótica, teniendo en su portada evocada al relato de las tres hermanas, y a un precio mucho más elevado que del que me costó la pasta blanda. Contiene 456 páginas en total. Y antes de que exploremos cada cuento se nos regala una breve biografía acerca del autor, y luego pasamos a la historia que presta su nombre para esta recopilación de relatos macabros. La pata de mono es la historia más reconocida del escritor. Ha sido parodiada en Los Simpson. Ha tenido algunas adaptaciones y, en cierta medida, sirvió de inspiración para Stephen King al momento de escribir Cementerio de Animales. En esta historia, una familia de dos ancianos y su único hijo, ya mayor, reciben de regalo por parte de un militar británico una inusual pata de mono, vista más como un talismán y que fue traído desde la India. Nótese el contexto histórico que de manera indirecta nos está diciendo ya esto Waymark Jacobs, ya que recordemos que hubo un tiempo en que la India estaba en manos de los británicos, siendo una colonia inglesa, y es aquí donde se destaca lo que en su tiempo ocurría. Volviendo a la historia, el militar británico les dice que la pata de mono es capaz de conceder 3 deseos a cada persona, pero que deben tener cuidado con lo que piden. Pero es más que obvio que la familia, por no ser creyente en esoterismos, no tendrá ningún cuidado al pedir de forma aún burlona e incrédula el primer deseo por parte del anciano papá de la familia, cosa que los llevará a una pesadilla inimaginable. Pasando ahora al siguiente cuento titulado El Pozo. Este es un suspenso con aspectos sobrenaturales, en donde los escenarios son victorianos con ornamentas y con esos jardines que son más bien el bosque donde en su interior fue construida la gran casa. En este cuento, dos primos entran en discusiones agresivas al negarse uno no querer prestarle dinero al primo protagonista del cuento. La cosa empeora cuando vemos que muchas más desgracias del primo protagonista pueden originarse gracias al chantaje del otro primo. Si prestan atención a la mitad de la historia, puede que ya ustedes sepan qué es lo que está provocando los horrores en el pozo que más adelante aparece. El tercer cuento, que tiene de nombre Las Tres Hermanas, trata sobre que una de 3 hermanas, llamada Úrsula, fallece,
dejando una exorbitante fortuna a sus dos queridas hermanas, lo que provocará que una de las dos hermanas vivas, al ver que la otra preferirá donar su parte de la herencia, hará todo lo posible por matarla para quedarse con toda la fortuna, aun si eso incluye disfrazarse de fantasma para asustarla y provocarle un susto de muerte. Esta historia en sí es del género suspenso sobrenatural. En la casa deshabitada, 4 amigos aventureros acuerdan pasar una noche en una casa abandonada, lugar en donde al menos un miembro de cada una de las familias que ahí anteriormente la habitaron falleció, incluido también a un vagabundo quien, por querer ganarse unas cuantas libras esterlinas, aceptó pasar una noche en la casa maldita. Al día siguiente, lo encontraron ahorcado. A pesar de todas estas historias que les cuentan a los 4 amigos, ellos deciden dormir ahí por una noche, más porque querían quitarle lo incrédulo al único de los 4 que no creía en fantasmas. Pero, desde el momento que llegan a la puerta principal de la casa, cosas perturbadoras empezarán a ocurrir. En el relato llamado Jerry Bundler, en una posada antigua llamada La Cabeza del Jabalí, las personas ahí reunidas durante la noche acostumbran a contar historias de terror para pasar el rato, pero en una de esas noches un anciano se les une y comienza a relatarles una historia acerca del espíritu de quien en vida era un ladrón llamado Jerry Bundler. Tras contarles esa historia y del anciano retirarse a su habitación, uno de los clientes buscará interpretar al fantasma de Jerry Bundler, sin nadie pensar una sola vez que cosas sobrenaturales comenzarían a ocurrir esa misma noche. En Cuidando del Prójimo veremos cómo poco a poco un asesino de buena posición social será llevado al borde de la locura a través de un sonambulismo muy peculiar que le provocará el espíritu de la persona que él asesinó. La interrupción nos cuenta la historia de un hombre que, tras el fallecimiento de su esposa, una de sus sirvientas terminará revelándole su lado más manipulador y chantajoso al comenzar a tomar el control por sobre las decisiones que el hombre elige, razón por la que éste se verá forzado a ver cómo logra deshacerse de ella sin que la sirvienta logre revelar secretos suyos. En el cuento de En la biblioteca, este toma su punto de arranque e inquietud hacia el lector casi al inicio, cuando el asesinato de un hombre a manos de su ex compañero de trabajo en la casa donde ambos trabajan, el objetivo de este último será deshacerse del cuerpo sin que nadie lo descubra. Sin embargo, la llegada inesperada de un ladrón que se metió a la biblioteca del lugar provocará ciertos cambios de planes. El relato de El Capitán Rogers nos narra la historia de cómo un dueño de una posada, tras la llegada de un antiguo colega suyo, comenzará a ser atormentado y obligado a hacer lo que el visitante conocido le ordena, ya que de no obedecer, su ex colega está dispuesto a contarles a todos el tipo de mal hombre que era el dueño de la posada si no acata lo que demanda. El barco desaparecido me pareció el cuento con el final más cortante, o sea, hace uno muy flojo, ya que te tiene en altas expectativas a saber verdades que posiblemente serían escabrosas, pero luego, ¡puf!, nada. La historia trata sobre cómo un barco reconocido de un pueblo desaparece de la faz de la tierra, cuando este un día zarpa. Pero varios años después, un hombre de la tripulación aparece de repente con mucha hambre y su mamá con las ganas incontrolables de saber qué pasó con el barco y su gente todos esos años. Tres a la mesa es una de las historias de esta antología que al iniciar, al igual que varias otras que ya platiqué, empieza con un ambiente de suspenso, pero el final lo altera todo y termina siendo conmovedor. En este cuento, un hombre les cuenta a otros una curiosa anécdota que tuvo hace tiempo atrás, cuando se hallaba rumbo a una ciudad, pero que al caer la noche
terminó perdido entre la maleza del bosque, lugar donde terminará hallando una casa misteriosa con una familia bastante rara a primera impresión. El sirviente del hombre moreno es de los relatos más largos del ejemplar, y el que tiene un final que, al igual que el barco desaparecido, no me gustó tanto. En este caso, un dueño judío de una tienda de diversos objetos le llega a la puerta un cliente quien es un marinero que le lleva a venderle un precioso diamante, del cual el judío, al percatarse de su autenticidad, se lo compra al precio de 500 libras esterlinas. Esta cantidad, por si se lo están preguntando, actualmente vendría siendo un aproximado de unos $620 estadounidenses o 14.500 pesos mexicanos. Sin embargo, volviendo a la historia, el marinero le advierte de ciertas personas que conoce que matarían por conseguir ese diamante valioso, lo que aún así no le da tanta importancia al judío, siendo así ese el inicio de una serie de visitas de gente a su establecimiento con tal de amenazarlo para que dé el diamante. Apareció por la borda, cuenta el suceso perturbador que presenció la tripulación de un barco, cuando uno de los tripulantes fallece. Tras esto, la aparición de un hombre misterioso pondrá los pelos de punta a los tripulantes del barco, y a nosotros, los lectores. En vela cuenta la historia de un joven que quiere casarse con su novia. El problema que se presenta al querer dar ese paso es el papá de la muchacha, ya que cuando el joven le pide su aprobación para desposar a su hija, el hombre lo insulta y lo llama a poco hombre para su hija. No obstante, sin dejarse rendir tan fácilmente, el novio reta al hombre a que lo acompañe a una casa abandonada donde, se dice, hay un fantasma rondando por ahí. Esto con el fin de que el chico demuestre su valor ante la entidad sobrenatural. El papá acepta la apuesta, pero este, en un afán por deshacerse lo más pronto de su yerno, decide hacer trampa planeando hacerse pasar por el fantasma. Uno de los relatos más chistosos que de suspenso de todos los aquí reunidos, pero no por eso deja de ser muy bueno y entretenido, al menos para mí. El fantasma de Sam es la siguiente historia. Escrito en forma de primera persona, un hombre nos cuenta sobre los infortunios que pasó desde el momento en que uno de sus compañeros, llamado Sam Bollet, quien trabajaba cerca de la oficina del muelle donde vigila, falleció. Antes de que Sam muriera, este le había pedido al protagonista de esta historia 15 chelines, los cuales prestó sin problema. A cambio, Sam le dio un reloj de oro junto con su cadena, objeto que el fantasma del difunto Sam exigirá de regreso luego de la muerte. Una buena historia con un final interesante. En el relato de En medio del océano, nos encontramos con la anécdota peculiar que un marinero le cuenta a otra persona, acerca de que una vez mientras estaba en mar abierto, una voz proveniente de no se sabe dónde provocó que el capitán del barco diera rumbo hacia donde esta voz le ordenaba. En el cuento titulado Tal para cual, nos adentraremos en la historia de cómo una familiar amiga de la señora Cox la convence de amedrentar a su marido para que éste deje de reprochar dinero a la basura en sus adicciones. Y finalmente, en el último relato del ejemplar, titulado El náufrago, el marido de una mujer es declarado muerto al saberse del hundimiento del barco donde éste navegaba. Sin embargo, 2 años después, este aparece de nuevo en casa de su suegra, donde también se encontraba su esposa. Al llegar ahí, les platica todo lo que ocurrió en esos 2 años. Y la interrupción de la voz de su suegra hace que mencione a un adivino, al cual el marido de la mujer querrá hacerle una visita para exponer su falsedad adivinatoria. Este último relato en lo personal me encantó su inicio y desarrollo, pero ya su final me dejó algo a desear, ya que no sentí ese impacto que se supone deben de darte todos los relatos al final.
Como notaron en cada una de las sinopsis, no todos los cuentos son de índole de terror sobrenatural, sino solo un suspenso que no es descabellado pensar que pudo haber ocurrido algo similar en la realidad. Cuentos como por ejemplo La interrupción en la biblioteca y El Capitán Rogers son más asertivos a poder ocurrir. En algo que me percaté es que mientras más avanzan las historias, cada vez se van alejando del factor sobrenatural, siendo ya las últimas un poco más realistas que las primeras, lo cual a mi parecer otorga una variedad interesante que hace que quieras leerte todos los cuentos. Si tienen curiosidad por saber cuáles fueron mis cuentos favoritos de la antología, aquí les dejo mi top 10 en la pantalla. Espero y los haya convencido de que se animen a leer estas amenas historias de suspenso y a veces con toques humorísticos, que estoy seguro que les harán pasar momentos entretenidos. Yo soy el Brujo Literario. Si les gustó el video, dejen su like, compártanlo y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos hasta la próxima.